Ok, buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre les digo, enciendan sus cámaras y tengan ahí listos el micrófono. Siempre me gusta que hagamos una clase así participativa. Si ustedes en algún momento quieren hacer un comentario o pedir que aclaremos alguna situación, pues por supuesto pueden decirme y nos detenemos en algo, en un concepto o pues cualquier cosa, ¿verdad? Eso no tengo yo ningún problema. La clase del día de hoy es la clase número 24. Se titula Psicopatología del suicidio. Esta clase definitivamente para mí es vital dentro de este curso de psicopatología, porque el día de hoy no solo vamos a ver aspectos desde lo teórico, sino también a quebrar un par de mitos acerca del manejo del suicidio, con el objetivo que ustedes generen su criterio médico científico acerca del manejo de estos pacientes. Definitivamente manejar el suicidio no es nada fácil, es un tema complicado y un tema que sigue siendo un tabú dentro de nuestra población y casi dentro de la mayoría de culturas y poblaciones alrededor del mundo. No es un tema del que la gente quiera hablar, inclusive nosotros, les digo, uno tiene la experiencia que cuando uno está en el hospital psiquiátrico, perdón, en el ARSE en mi caso, y uno está entrevistando pacientes, se da cuenta que la gente esconde las estadísticas acerca del suicidio. Por ejemplo, a veces uno está entrevistando a una persona, ha ingresado por un intento suicida y es hasta que hacemos una entrevista familiar que nos dice la mamá, el papá, mire doctor, yo le quiero preguntar algo, nos dicen, no sé si tendrá importancia, pero fíjese que mi papá, o sea, el abuelo del paciente, fíjese que él era bien borracho y se ahorcó estando borracho. O fíjese que él cuando estuvo viejito se dio un disparo en la cabeza y es algo de lo que generalmente no hablamos, ni siquiera mi hija o mi hijo, que es el paciente, sabe. Entonces, sigue siendo un estigma hablar de suicidio. Como les digo, es más común de lo que se cree, pasa en las familias y por supuesto hay una importancia genética respecto a eso que vamos a ver en esta clase. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a cubrir en esta clase? Revisemos. Vamos a definir el término de suicidio y los términos relacionados a esto. Vamos a conocer la psicopatología del suicidio. Para los que puedan, ¿verdad? Enciendan su cámara. Por ahí veía un mensaje. Si ustedes no pueden, pues con que estén participando está bien. Pero idealmente, como ustedes saben, participamos y enciendan su cámara. Vamos a conocer, como les decía, la psicopatología del suicidio, los aspectos históricos acerca del suicidio, la epidemiología, los factores de riesgo, la etiología, o sea, el origen del suicidio, los tipos de suicidio que hay. Esta es una concepción bastante filosófica. Ejemplificar algunos casos y comorbilidades del suicidio. Formalmente no es que vamos a ejemplificar casos, sino que pues les voy a ir comentando algunas experiencias pues que uno tiene manejando este tipo de pacientes. Si los que están saliendo de la universidad van manejando, pues yo entiendo, no vayan a chocar y pues solo estén atentos a la clase. Vale, vamos a empezar justamente definiendo algunos conceptos. En primer lugar, vamos a definir el término del suicidio. El suicidio es un acto consciente de autoaniquilación. O sea, es el acto consciente en el cual una persona causa su propia muerte o su propia destrucción. Miren que con estas palabras cortitas ya hacemos alusión a varias situaciones importantes. Primero, al hacerse daño a uno mismo, hacerse daño con el objetivo de terminar con la vida. Y dos, la plena conciencia de que se va a hacer daño para quitarse la vida. Luego vamos a revisar estos tres conceptos: las ideas suicidas, el deseo de morir y la representación suicida. Estos conceptos son bien psicopatológicos. De hecho, quiero que les queden bastante claros porque es justamente lo que ustedes van a describir en sus historias clínicas en el acápite del pensamiento. Si ustedes se recuerdan, la clase acerca de alteraciones del pensamiento, sobre todo nos centramos en alteraciones psicóticas. Pero yo les mencionaba en algún momento que no son el único tipo de alteraciones que ustedes ven en el pensamiento, sino que también hay alteraciones en otras enfermedades mentales como alteraciones depresivas, alteraciones
suicidas. Generalmente, vea, es bastante frecuente que tengamos alteraciones tanto a la depresión y estas se compliquen con ideas suicidas. Entonces, ¿cómo las vamos a determinar? Vamos a empezar como en desorden en este cuadrito. Quiero ver dónde está el puntero. A ver si lo hay. Bueno, ¿ustedes alcanzan a ver el puntero cuando yo lo muevo? ¿O no les aparece? Bueno, aquí en el cuadrito que está, el cuadrito superior izquierdo habla de las ideas suicidas. Ajá, solo el mouse, vaya, con tal que lo vean, me sirve de puntero. Vaya. Tenemos ideas suicidas, deseo de morir, representación suicida. La vamos a agarrar al revés. Una persona que desarrolla el deseo de morir viene siendo un deseo que se desarrolla gradualmente. En primer lugar, como les digo, generalmente, pero no necesariamente, una persona toma la decisión de morir por alguna enfermedad mental que le causa una idea de desesperanza. ¿Qué es una idea de desesperanza? Una idea de que no hay nada más que hacer para mejorar la situación en la que se encuentra un paciente. Aunque aquí no se las defino como tal la idea de desesperanza, quiero que les quede claro que ese es el inicio. O sea, la desesperanza es lo que el paciente dice: yo ya no tengo nada más que hacer, estoy ahogado de mi problema. Dentro de esa desesperanza pueden surgir cualquiera de estas dos situaciones: la representación suicida o el deseo de morir. Si yo ya abandoné toda esperanza de que mi situación va a mejorar, sea cual sea, yo puedo llegar, en primer lugar, a tener representaciones suicidas, y esto es alteración del pensamiento. Dice la definición que una representación suicida está constituida por imágenes mentales del suicidio del propio individuo, que también puede expresarse diciendo que se ha imaginado ahorcado o ahogado. Entonces, en este primer peldaño de la representación suicida, el paciente en su desesperanza, como pues no ve salida, de pronto empieza a tener fantasías de suicidio, pero son fantasías que el paciente no reconoce como propias, sino que por el contrario le angustia. Y dice: yo no me quiero morir, o sea, he llegado a pensar, veo cómo me ahorco, veo cómo me ahogo, pero no quiero llegar a eso. Algunos pacientes nos consultan en este punto, primer peldaño de la ideación suicida. Luego de la representación suicida, que como les digo es una imagen mental de cometer el suicidio, pero sin que nos apropiemos de él, está ya el deseo de morir. Este representa la inconformidad e insatisfacción del sujeto con su modo de vivir en el presente y se puede manifestar con la siguiente frase. Vale. Como les decía, viene la idea de desesperanza, una probable representación suicida, pero por primera vez el deseo de morir, o sea, la idea de morir, se vuelve propia del paciente. Entonces, esto se representa por frases como la siguiente: no merece la pena vivir, lo que yo quisiera realmente, doctor, es morirme, quisiera dormir y no despertar, quisiera que Dios me llevara allá, yo no lo haría, pero quisiera que Dios me llevara allá. Entonces aquí ya vemos un deseo expreso de morir, pero es un deseo sin llegar a la acción. El último peldaño de esta complicación es propiamente la idea suicida. Esta consiste en el pensamiento de terminar con la propia existencia. O sea, pasamos desde perder la esperanza a ver la representación del suicidio, a hacer propio el deseo de morir, hasta propiamente tener una idea suicida, el pensamiento de terminar con la propia existencia. O sea, la diferencia es que entre el deseo de morir y la idea suicida, aquí ya hay un llamado a la acción. O sea, yo lo que quiero es matar. No quiero morirme, yo lo que quiero es matar. ¿Dudas, preguntas hasta este momento? Seguimos. Solo una duda. Sí. Creo que igual lo que iba a preguntar. Yo le iba a preguntar si no tendría que estar ahí el intento de suicidio ya. Vamos más adelante, espérense, que ahorita estamos en el campo del pensamiento, en el campo de las ideas. Miren, lo que yo quiero en el orden de esta clase es que ustedes se hagan la idea de la historia natural de la enfermedad. O sea, ¿en qué momento estamos agarrando a este paciente? A este punto, el paciente no necesariamente ha cometido un suicidio.
o un intento de suicidio. En este punto, nosotros tenemos un paciente que está elaborando la idea de morir. Desde la representación del suicidio, como ajeno a él, pero una posibilidad, al deseo expreso de ya no estar vivo, que no es lo mismo con el deseo expreso de querer quitarse la vida. ¿Sí me entienden esa diferencia? O sea, vamos haciendo propia la idea de quitarse la vida hasta la idea suicida propiamente dicha. Que la idea suicida puede ser estructurada y no estructurada. O sea, yo puedo tener ya la decisión de morir, quiero morirme, quiero quitarme la vida, pero no es lo mismo decir quiero quitarme la vida a que he comprado un lazo porque me quiero ahorcar. Ya es una idea suicida estructurada, hablamos de una planificación. Pero como les digo, en este punto no necesariamente hay todavía un intento o un gesto suicida. Ya vamos a ver esos conceptos también, sino que aquí estamos formulando. Aquí tenemos al paciente, supongámoslo deprimido, que va caminando en este punto, agravándose. Vale. Ahora sí vamos a la acción. Nos habíamos quedado que el paciente llega hasta la idea suicida propiamente dicha. Dice una de sus compañeras, les pregunta, ¿eso es cuando alguno de los pacientes les encuentra dibujos como de personas ahorcadas? Sí. O sea, habríamos que ver en cuál de esos 3 puntos significa este dibujo. O sea, le pueden preguntar al paciente, ¿por qué dibujan esas cosas? Quizás lo dibujo porque me veo a mí mismo suicidándome. Aunque no es que yo quiera morir o pretenda hacer algo, solo me lo imagino. Como les digo, en ese punto, no es como que sean apropiados. O ya me dibujo porque yo deseo morirme, aunque no lo voy a hacer, solo no quiero estar vivo. O propiamente lo dibujo porque yo ya tengo una idea suicida y yo tengo la decisión de que me quiero quitar la vida. Vale. Sigamos en los conceptos. Ya cuando nuestro paciente nos llega a la emergencia con el acto, un acto cometido, nosotros lo podemos catalogar. ¿No tienes jamón? ¿Hola? ¿Alguien dijo algo? Oí como una pregunta. Creo que fue accidente, Creo que era el doctor. micrófono de alguien que iba a entrar. Ok. Ok. Vale, tengan cuidado con los micrófonos. ¿Me escuchan bien, verdad? Vale. Sí, doctor, sí se escucha bien. Vaya, continuemos. Como les digo, en la diapositiva anterior estamos en el campo de las ideas. O sea, ustedes tienen un paciente deprimido, obligatoriamente vayan a buscar la posibilidad de que ese paciente quiera morirse. Desde que solo se está viendo imágenes, a quererse morir, a tener un plan para morirse. Pero no necesariamente llega porque ha cometido un gesto suicida. O sea, solo es un paciente que está o deprimido o es bipolar y pues pudiera tener esta posibilidad. Esta parte va en el examen mental. O sea, el poder decir mi paciente tiene ideas de muerte o ideas suicidas. O sea, ese es el acápite del pensamiento. Esto es para la presente enfermedad. Su paciente les puede llegar con una amenaza suicida, con un gesto suicida, con un intento suicida o con un suicidio frustrado. Otra vez vamos subiendo en grados. ¿Qué es una amenaza suicida? Una amenaza suicida consiste en la insinuación o afirmación verbal de las intenciones suicidas expresadas por lo general ante personas estrechamente vinculadas al sujeto. ¿Qué significa? Esto significa que, digamos, si yo fuera el paciente, digamos, si yo fuera el paciente, y yo entonces le cuento a mi mejor amigo, mira, fíjate que yo me quiero morir y estoy planeando cómo quitarme la vida sin que me duele. Eso es una amenaza de suicidio. Solo la insinuación o afirmación verbal de querer cometer un suicidio. ¿Creen ustedes que una persona normal, por así decirlo, o alguien que esté bien o estable, va a comunicar un deseo de quererse morir? Claro que no. Esto ya tiene una importancia psicopatológica. Y desde aquí quiero que vayamos quebrando ciertos estigmas. Subimos un peldaño. El gesto suicida. El gesto suicida es el ademán de realizar un acto suicida. Pero mientras que la amenaza es completamente verbal, el gesto incluye un acto.
pero este acto no conlleva a lesiones de relevancia para el sujeto, pero hay que considerarlo seriamente. ¿Qué sería, por ejemplo, un gesto suicida? Vengo yo, ya comuniqué mi amenaza suicida, y entonces decido quitarme la vida. Espérense, ya vamos a seguir. Estaba viendo otra pregunta aquí, termino con eso. Vamos al gesto suicida y viene alguien, entonces se agarra 10 ciprofloxacinas y se las toma pensando que se puede morir. Eso es un gesto suicida. El paciente ya no solo verbalizó que se quería quitar la vida, sino que cometió un acto. Ahora pregunten, les hago una pregunta. Ustedes que están llevando farmacología ahorita, 2 creo. ¿Uno se puede morir si se toma 10 ciprofloxacinas? No, doctor. ¿Le va a dar alguna lesión de gravedad tomar 10 ciprofloxacinas? A lo mejor si ya tenía litiasis biliar se le empeore, pero por lo general no. Tal vez una diarrea, ¿vea? Tal vez un gran dolor de estómago, pero una lesión de relevancia no. Entonces, esto es un gesto suicida. Cometer un acto, pero que no nos genera una lesión de gravedad. También un gesto suicida pudiera ser, voy a comprar el lazo, lo cuelgo, pero me arrepiento. No hay daño, pero ya se hizo un acto. O sea, ya se colgó el lazo. Pero la persona se lo replanteó. Eso ya sería un gesto suicida. Entonces, ajá. Perdón, yo he visto, por ejemplo, gente que mantiene un arma en una gaveta y lo tienen con la intención de que dicen que algún día se quitarían la vida. Eso sería también un... Ese sería un gesto. Eso sería un gesto. Un gesto permanente, ¿verdad? Pero es un gesto. Pero son 2 cosas. La amenaza suicida, porque ya nos dijo verbalmente que la tiene para quitarse la vida, y el gesto, porque ya cometió, o sea, ya hizo un acto que nos acerca a quitarse la vida, pero no tiene lesión todavía. Ya. Pero sí, eso sería un gesto. ¿Cuándo se vuelve un intento suicida? Cuando se hace la tentativa de suicidio, pero aunque es un acto sin resultado, el individuo ya se hace daño a sí mismo, o sea, un daño que tiene consecuencias. Por ejemplo, ahorita le estamos diciendo, ¿cuál sería la diferencia entre gesto e intento? En el intento suicida, nosotros ya vemos lesiones considerables por haber cometido un acto suicida. Vea, por ejemplo, compró el lazo, lo colgó, se subió, pero el lazo no lo aguantó y se rompió. Eso podría ser un intento suicida. Otro ejemplo, se hizo lesiones, se hizo cortaduras. Ya requirió de sutura, requirió de que le pinzaran arterias o venas, ya hay una lesión. O sea, ya es un acto mucho más intencionado, pero que pues tampoco... sí, así es, vale. Gesto es acto sin un daño importante. Intento es un acto. Pensar chocar a propósito sería gesto. Fíjense que no. Nos tendríamos que ir más atrás. Dice, esa era la pregunta acá. Pensar chocar a propósito sería un gesto. Se lo dijo a alguien. Quizás no sea ni amenaza suicida porque no le comentó a nadie. No es gesto porque probablemente no hizo ningún acto. O sea, porque pensar chocar no ha chocado. Caería en la categoría de una ideación suicida. ¿Por qué? Porque ya tiene el deseo de morir y ya ha pensado en el acto. O sea, nos vamos a la diapositiva interior. Esa es una ideación suicida, pero no es un gesto. Ni amenaza porque supondría que no se lo ha comunicado a nadie. Vamos a ver. ¿Qué tan cierto es que los antidepresivos provocan somnolencia o llevan a la sedación? Cualquier medicamento nos puede llevar a la muerte. Solo es de conocer la dosis. Tengan cuidado con eso. No le faciliten a veces esa es la amenaza. Créanme que ya
Imagínense lo tonto que es. Siendo psiquiatra ya me han preguntado, mira, ¿y cuánto tengo que tomarme de tal medicamento para morir? No, no te lo voy a decir. Por lo menos anda a googlearlo, vea. O sea, ya eso es una amenaza o un gesto suicida. Perdón, una amenaza, una amenaza. Vaya. Pero ¿qué tan cierto es que los antidepresivos provocan somnolencia o sedación? No, no es cierto. Los antidepresivos no son sedantes. Los sedantes son las benzodiazepinas. Así que no. Vamos a ver. Sigamos. El último peldaño, el suicidio frustrado. Es aquel acto suicida que de no mediar situaciones fortuitas no esperadas hubiera terminado en la muerte. Vaya, fíjense. Aquí caemos en un terreno bien intermedio, porque puede que tampoco haya una lesión. Sin embargo, aquí caemos en el hecho de que si no fuera por un pelito, lo que hizo esa persona lo tendría muerto. Va, les voy a poner un ejemplo. Le pasó a uno de mis colegas residentes. Estaban entrevistando a un paciente masculino alrededor de 30 años con ideación suicida, junto con el agregado al psiquiatra. Y por cierto, quizás uno de sus docentes, porque ellos son los agregados del IS. Estaban haciendo la historia de ingreso. De pronto, de la nada, sin decir nada, este paciente se sale del cubículo, corre por la emergencia del Hospital General. Antes la emergencia de psiquiatría estaba en el Hospital General del IS y luego los trasladaban al ARSE. Y yo no sé si conocen el Hospital General del Seguro, pero ese hospital, desde el nivel de la Juan Pablo II, cae hacia el tercer nivel del hospital y ahí es la emergencia. Entonces, para acceder, hay una rampa, digamos, o una tarima, no sé cómo le llamaríamos, una rampa. Entonces, hay una caída de 3 pisos hacia el suelo. Literalmente, este paciente ha salido corriendo y mi compañero lo logró agarrar de la camisa, ¿sí? Alar de la camisa, porque ya se había subido a la barandilla. O sea, y no crean de que me subo y lo estoy pensando, no, o sea, realmente a lanzarse al vacío, 3 pisos hacia abajo. Eso sería un suicidio frustrado. El paciente no tuvo ninguna lesión, gracias a Dios. Pero definitivamente, si se hubiera tirado, eso muy probablemente lo hubiera llevado a la muerte. Si encendemos entonces este concepto del suicidio frustrado, o sea, aquí más que hablar de qué tan fuerte o no es la lesión, aquí hablamos de que el paciente por los pelos se nos ha salvado del suicidio. O sea, algo pasó. Se reventó el lazo, como les ponía de ejemplo. A veces puede que no haya lesión, puede que sí, pero si no se revienta porque no lo aguantó, estaría muerto, si hubiera sido un mejor lazo. O se colgó y toda la cuestión, pero en eso apareció un familiar, porque en el campo es común, lo cortó con un machetazo y frustró el suicidio. Vale. ¿Estamos claros con estos conceptos? Sigamos. Vamos a ver. Suicidio accidental, intencional, crónico y completo. Vale. El suicidio incidental es realizado con un método del cual se desconocía su verdadero efecto o un método conocido, pero que no se pensó que el desenlace fuera la muerte no deseada por el sujeto. Fíjense, esto es de lo más crítico a la hora de hablar del suicidio. Lo vamos a ver más adelante con los mitos y las realidades, pero se van a dar cuenta que muchas veces nosotros creemos que el paciente no lo va a hacer, o la gente cree que no lo va a hacer. Nosotros sí creemos que lo puedo hacer. Decimos el drama, con eso no se va a matar, pero a veces resulta y se comete un suicidio y se llega a hacer un suicidio completo. O sea, un suicidio accidental, les pongo un ejemplo. Los limítrofes se cortan y no siempre se cortan con la intención de quitarse la vida. Se cortan con la intención de liberar tensión, vea. Psicopatológico, pero pues no necesariamente con la idea suicida. Pero ¿qué tal si de verdad tocan un vaso sanguíneo importante y pues no logran llegar a un hospital y se vacían, se exsanguinan? Pues ese es un suicidio accidental. O sea, sí es un método, pero la persona no creyó que verdaderamente lo iba a lograr. Otro ejemplo podría ser, ¿cuántas tabletas de acetaminofén necesita una persona para causarse un síndrome de Reye y la muerte? A ver, ¿cuántas? De 12 a 20 gramos. ¿Cuántas tabletas son entonces? Ajá, bien, bien. 40 tabletas.
Si son 12 serían 24. 20 serían 40, entre 24 y 40. Ahora, como les digo, probablemente si yo me tomé, una persona agarre, vaya, yo he visto gente que se ha tomado 50 tabletas así menudeadas. Es obvio que les toca su lavado de estómago, pero no se logran morir. Porque también ellos mismos saben que no saben que eso va a ser verdaderamente efectivo. Pero ¿qué tal agarran el bote de Tylenol y se toman las 20 Tylenol? Sí, se pueden morir. Se pueden morir. Y es un suicidio accidental. Dice acá una compañera, ¿existe una relación estrecha entre las personas que sufren dolor crónico con el suicidio? Sí. ¿Es por eso que se refieren a ayuda psiquiátrica? Sí. Más adelante lo vamos a ver en factores de riesgo. Vaya, suicidio incidental. Aquí caben casi la mayoría de los suicidios. Cualquier lesión autoinfligida deliberadamente realizada por el sujeto con el propósito de morir y cuyo resultado es la muerte. O sea, se logra el suicidio. Suicidio crónico. Este es difícil a veces de entender, aunque lo vemos. Sí, dice. Perdón, a veces me olvida que ustedes no leen acá. Eso podría ser común en el caso de los niños que pueden tomar medicamentos porque no saben. Es el caso de los accidentales, sí. Ese podría ser un ejemplo de suicidio accidental. Pero no conoce su verdadero efecto y les causa la muerte. Doctor, ¿la eutanasia en qué clasificación del suicidio haría? Iría en un suicidio primero intencional. Sí, es un suicidio intencional. Pero ahí va todavía mucho más tela que cortar, vea. Pero definitivamente la eutanasia es una decisión consciente de quitarse la vida. Ahora, eso nos ocupa toda una clase más hablar de eutanasia, pero definitivamente es la decisión de quitarse la vida. Pues ahí entran otros componentes éticos, ¿verdad? Y filosóficos que no son el propósito de esta clase, pero pues yo creo que por ahí tenemos un tema de eso más adelante en la psiquiatría 1. Vale. Este es bien difícil de diagnosticar a veces, el suicidio crónico. Conjunto de acciones generalmente inconscientes que a largo plazo determinan la muerte del paciente. Un ejemplo tal cual es la dependencia al alcohol y otras sustancias y el poco o nulo cumplimiento del régimen médico para la diabetes y la hipertensión arterial. Vaya. Es duro, porque es duro, pero yo creo que ustedes más de alguna vez van a ver en el hospital pacientes que llegan a amputaciones serias por causa de la diabetes y estado de hiperglicemia que tocan casi la muerte. Si hablan con el paciente, en teoría no se quiere morir, pero todas sus acciones, entre comillas inconscientes, definitivamente lo están llevando a la muerte. Lo mismo con los alcohólicos. Fíjense que es tan triste porque a veces uno ve pacientes que ya tienen un grado de cirrosis hepática y ahí vienen con una crápula de 1 mes, teniendo cirrosis hepática. Entonces, suicidio crónico. Y por último, el suicidio completo, ¿no? Cuando se llega a consumar completamente el suicidio, ¿vea? Y es autoinfligido. Vaya, teorías acerca del suicidio. Vaya, teorías acerca del suicidio. No olviden que como cualquier enfermedad mental, tenemos una relación de lo biológico, lo psicológico, lo social o ambiental y lo genético. En cuanto a lo biológico, esto está más relacionado a la depresión y los trastornos psicológicos. Una caída de la serotonina nos da síntomas depresivos y de la dopamina, la caída de la dopamina, nos da el otro síntoma depresivo grande que es la pérdida del placer. Biológicamente, una persona puede llegar por esta vía a cometer suicidio, o sea, por la depresión. También la dopamina, solo que no solo, en este caso en el aumento, un paciente psicótico con una esquizofrenia, sus voces le podrían decir que se quite la vida. Desde un punto de vista sociológico, un autor que es Durkheim, que él es filósofo, habla acerca de 3 tipos de suicidio: el altruista, el egoísta y el anómico. Más adelante se los voy a explicar, así que no ahondar en ello, pero estos tipos de suicidio hablan de cómo la relación de una persona con la sociedad en la que vive puede ser un factor que impulse el suicidio. Luego está el factor psicológico,
Vea el significado que pueda tener un evento concreto en una persona para cometer suicidio. Por ejemplo, ¿qué tan fuerte es para una persona un divorcio? Yo no sé, por ejemplo, ustedes, sus papás están divorciados, probablemente eso conlleve a dos extremos, que un divorcio sea algo normal y habitual, o un divorcio signifique para ustedes la peor cosa que puede pasarle a una familia. Entonces es un evento psicológico demasiado fuerte para poderlo procesar y entonces esto nos genera suicidio. Y por último, el factor genético, y era lo que les decía. Así como hay familias de depresivos, yo ya se los he dicho, hay familias de psicóticos, familias de bipolares, también hay familias de pacientes que cometen suicidio. Lo van a ver que lo ha cometido el abuelo, el tío abuelo, el padre, pero a veces no se habla de eso, les decía. Y entonces a veces se pierde esa información que no debería, porque justamente donde nos deberíamos centrar también desde un factor genético a prevenir el suicidio. Vamos. Vale. En esa parte quiero que pongan bastante atención, porque para mí, más allá de lo teórico, más allá de que ustedes me describan una idea de muerte, una idea de desesperanza, una idea suicida, creo yo que es mucho más importante su actitud como médicos ante una persona que comunica que quiere cometer un suicidio. Entonces, esta parte se llama mitos y criterios, porque no vamos a hablar de mitos y realidades, sino de mitos que tienen las personas y los criterios equivocados y criterios científicos, o sea, criterio médico que ustedes deberían ocupar a la hora de ver pacientes que les comunican que quieren cometer un suicidio. El primer mito dice así: el que se quiere matar no lo dice. O sea que muchos creemos, y yo sé, estoy seguro que todavía ustedes, creen que alguien que decide morir no se lo cuenta a nadie y en silencio lo realiza. Claro que no. Este criterio erróneo nos conduce a no prestarle atención a las personas que manifiestan su ideación o amenazan con suicidarse. La realidad, y es lo que nos debe generar criterio médico, es que 9 de cada 10 personas que cometen suicidio han comunicado claramente sus objetivos e inclusive el plan suicida que tienen. La 10ª persona deja entrever sus intenciones de alguna otra forma. O sea, en realidad, todas las personas que van a cometer suicidio lo comunican de alguna manera. Yo no sé, por ejemplo, acá, hablando de artistas que han cometido suicidio, les pongo aquí el ejemplo de el vocalista de Linkin Park. ¿Se acuerdan de él? Chester Bennington. Eso, cabal, Chester Bennington. Imagino que son fans de la banda. A ver, díganme una canción donde comunica explícitamente sus ideas de quitarse la vida. Sorry for Now o One More Light. One More Light. Para mí, de las que más hablan también eso, es una que se llama Leave All Out the Rest. O sea, dejar todo atrás. Si no la he escuchado, ya saben cuál es. Sí, doctor. Tienes ¿Verdad razón. que sí? Pero sí, hay más de una. Todo estaba allí. Todo estaba ahí. Ahora, miren qué curioso. Ya fallecido Chester, aparentemente se publicó en todos lados que luchaba con depresión hace tiempo. Lo sabían las personas, se hablaba de eso antes de su muerte. Poco, vea. Poco. Va, entonces, todas las personas que quieren quitarse la vida, por el contrario, sí lo comunican. Va, aquí su compañera nos pone otro ejemplo, Kurt Cobain. Sí, también, a ver. Díganos un ejemplo de cómo comunicó su muerte, a ver. Daniel Rodríguez. En varias entrevistas, bueno, era explícito con lo que decía que quería morir, y más que todo hay unas canciones de un álbum que no es muy conocido, que también menciona, más que todo porque él decía porque tenía un dolor crónico causado por una enfermedad en los intestinos, entonces
por eso no decía que no le llevaba sentido a la vida, y cosas así en Ujú. algunas canciones. Sí, vaya, dos cosas ahí, vea, con lo que dijo su compañero, el dolor crónico, enfermedades crónicas como factor de riesgo, y definitivamente lo había comunicado. Ujú. Con cancerbero también menciona otro de sus compañeros, Joseph. Sí, o sea, y si lo vemos así, vea, porque claro, son gente famosa, siempre lo dijeron, siempre lo avisaron y lo hicieron. O sea que no es cierto, vea, rompamos esa idea. Vaya, esta idea es lo contrario. Quien dice que se va a matar, no lo va a hacer. Esto conduce a minimizar las amenazas suicidas, las que pueden ser consideradas como chantajes, manipulaciones, alardes. Menciona Catherine, en ese caso la muerte de Freddie Mercury pudo ser un tipo de suicidio accidental. Accidental. ¿No creen que más bien fue un suicidio crónico? Que hizo un montón de situaciones que al final le llevaron a la muerte, entre comillas, inconsciente. Pues Freddie Mercury murió de VIH, ¿no? Por una infección por VIH en el tiempo en el que pues todavía no existían los antirretrovirales. Quizás podríamos hablar de la conducta sexual de riesgo como una conducta para suicida crónica. A ver, Armando levantó la mano. Sí, doctor, a base de eso, bueno, del criterio que dice el que dice no lo hace. Entonces, a base de eso, ¿cómo yo puedo identificar una persona que lo está diciendo a base de chantaje o realmente lo está haciendo lo está diciendo o manifestando de base de que sí lo va a realizar? Es que nunca lo tomen como chantaje. Ese es el punto. El criterio científico es todo aquel que se suicida expresó con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta lo que le iba a ocurrir. O sea, de hecho, el éxito sería que no lo haga, que podamos intervenir. Pero jamás tomen a la ligera a alguien que ha comunicado, aunque sea de la forma más vaga, que quiere quitarse la vida. O sea, más bien aquí, o sea, la idea es, no consideren que es un chantaje, porque aunque fuera un chantaje, ahí caen los suicidios accidentales. En el chantaje se les va de la mano y se pueden suicidar. Aquí entra otra cuestión quizás más importante. Ok, ¿cómo diferenciar una persona que tiene de costumbre con eso de los memes, me quiere ir con Diosito o una expresión realmente suicida? Difícil, ¿verdad? Esto sí está tremendo. El problema es que aquí no estamos hablando de un contexto, digámoslo así, sarcástico, cómico. Sin embargo, yo les pregunto con seriedad, ¿alguna vez han publicado algo así ustedes de que ya se quieren ir con Diosito? Y si lo han hecho, pregúntese ustedes mismos. Casi diario. Ah, casi a diario, dijo alguien Sí, ahí. casi todos los días. ¿Y de verdad se quieren ir con Diosito? No, Después de realmente parciales, son dicen. bromas. No molesten, bichos. No, realmente esto no lo podríamos tomar. O sea, sí, pero no, dicen. Vaya, pero díganme ustedes, porque creo que sí nos puede servir de un ejemplo. ¿Lo consideran un chantaje, una manipulación o un alarde? Ver un meme que dice, cabal, es que me lo imaginé un gatito, ya Diosito, por favor. No, 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 no. Ahora sí, miren, diferente es gente que pone frases, cuestiones que seriamente están diciendo, yo ya no quiero vivir. No es lo mismo, porque lo vemos a veces en redes sociales. ¿Sí o no? O sea, que no son memes, no son gatitos con cara de llorones. No, son gente que sube imágenes y cuestiones bien ya relacionadas a que no quieren seguir en esta vida. Eso sí ya le deberíamos tomar importancia. Vale. Mito número 3. El suicidio no puede ser prevenido, pues ocurre por impulso. Miren, claro que no, este es un criterio equivocado. Porque si nosotros creemos que todos los suicidios se cometen por impulso o sin criterio, eso nos amarra a que nosotros no lo podamos prevenir, a que nosotros no estemos sospechando que una persona puede cometer un suicidio.
Claro, nosotros los psiquiatras creo que siempre andamos tras eso, pero pues ustedes también como médicos. Entonces, pero esto es lo que quiero que les quede de este criterio científico. Toda persona antes de cometer un suicidio evidencia una serie de síntomas que han sido definidos como síndrome presuicidal. En otras bibliografías, y de hecho yo estoy más acostumbrado a llamarlo así, nosotros le llamamos la calma siniestra. Esto consiste en la constricción de los sentimientos y el intelecto. O sea, constricción es apretar, vean. O sea, significa que la persona deja de expresar, de hecho, su inconformidad con la vida y las ideas que tiene acerca de quitarse la vida. Inhibe su agresividad, o sea, deja de pelear con el mundo, la cual ya no es dirigida hacia otras personas porque está reservando todas esas agresiones para sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Este es el periodo más crítico, la calma siniestra. A veces vemos una persona que pareciera mejorar y por el contrario es donde más debemos tener cuidado, porque lo que ha decidido es, bueno, me voy a morir, nadie me va a detener sobre esto, nadie me va a hacer cambiar de opinión y nadie me va a ayudar. En este momento el paciente abandona completamente la esperanza y se da cuenta que ha estado, miren, hace rato pidiendo auxilio y nadie le presta atención. Así que ya no más. Restringe sus sentimientos, restringe su agresividad y entonces, en paz, decide quitarse la vida. Esto es quizás lo más duro, lo más duro. Mito número 4. Hablar sobre el suicidio con una persona que esté en riesgo se le puede incitar a que lo realice. El criterio equivocado de esto es que nosotros mismos infundimos el temor de abordar la temática del suicidio en quienes podrían cometerlo. Sin embargo, está demostrado que hablar sobre el suicidio con una persona acerca de esto reduce que en vez de incitarlo, provocarlo, reduce el peligro de cometerlo y puede ser la única posibilidad que ofrezca el sujeto para el análisis de sus propias conductas autodestructivas. Claro que no, miren, cuando ustedes hablan con alguien de suicidio, solo que esta persona descargue su intención de quererse morir porque está inconforme con la vida y con la existencia desde un punto de vista económico, hay una descarga de tensión suficiente para que esta persona no cometa el suicidio. Fíjense que hay una teoría sobre el suicidio, que es el cubo de Snyder, que Snyder explica que el suicidio es como un cubo de Rubik. ¿Ya? Una persona para suicidarse tiene que estar justo en el cubito de la esquina, donde cada cara es una dimensión del suicidio, el dolor físico, el dolor emocional y lo que llaman el sufrimiento, que no es lo mismo. En otra clase se lo voy a explicar, pero ahorita no es el punto. Dice Snyder que si nosotros logramos que esa persona, ya sea hacia cualquiera de esos planos, camine un cuadrito hacia atrás, con eso ya prevenimos el suicidio. O sea que hablar de esto definitivamente ayuda. Los últimos dos criterios van casi de la mano. El que intenta el suicidio es un cobarde. Esto pretende equiparar el suicidio como una cualidad negativa de las personas. O sea, como decir que una persona que comete un suicidio es un cobarde. Entonces, que esto es lo que es la realidad. Que las personas que cometen suicidio realmente lo que están es sufriendo. ¿Y quién quiere sufrir? En realidad nadie, pues. Pero podemos caer inclusive en la otra cara de la moneda. El siguiente mito. El que intenta el suicidio es un valiente. Y aquí estamos también mal. Querer identificar el suicidio como una actitud positiva de alguien con una valentía, esto sí puede incitar el suicidio. Cuando volvemos a la parte que solo estamos teniendo a una persona que sufre. Bien. Formas clínicas del síndrome suicida. Esto ya se los había tratado de explicar desde las definiciones que vimos en el principio, pero como les digo, el suicidio tiene una historia natural. La primera forma clínica del síndrome de suicida es la verbalización de pensamientos suicidas. ¿Qué significa esto? Aquí podemos unir los dos conceptos del inicio. Podemos unir el concepto de amenaza suicida porque se ha verbalizado y los conceptos de ideas de muerte o ideas de suicidio. Podrían ser cualquiera de las dos. Vamos a un segundo paso. Paciente que ha realizado una tentativa suicida de forma finalista o indirecta.
como conductas para suicidas. Su conducta es una expresión aparatosa de queja o llamada de atención más que realmente autolítica. Nos vamos a las definiciones. Aquí podríamos hablar de los gestos y los intentos suicidas. Y en el tercer peldaño, paciente que comete un intento de suicida con manifiestos fines autolíticos. Aquí hablamos entre el intento suicida y el suicidio frustrado. O sea, siempre, como les digo, el síndrome suicida es la historia natural de la enfermedad. O sea, un paciente no llega de un día para otro a decidir que va a suicidarse. Gradualmente va a ir desde la idea, luego al gesto, luego al intento, luego al suicidio consumado. La idea es que donde sea que ustedes encuentren a ese paciente, detengan la progresión natural de la enfermedad y detengan el suicidio. Ok, les había dicho que les iba a hablar de una perspectiva un poquito más filosófica del suicidio, el suicidio según Durkheim. Estos son aspectos más bien sociológicos. ¿Qué pasa cuando una persona está demasiado involucrada o demasiado fuera de una sociedad? Entonces Durkheim propone los siguientes tipos de suicidio. En primer lugar, nos habla del suicidio anómico. Anomia es una palabra que significa ausencia de normas. Entonces, ¿qué pasa si una persona está dentro de una sociedad donde sus normas son demasiado laxas? Son demasiado, como decirles, caóticas o anárquicas. Entonces, el suicida por anomia es aquel que no ha sabido aceptar los límites que la sociedad impone. Aquel que aspira a más de lo que puede y cae, por lo tanto, en la desesperación. O sea, este tipo de suicidio podríamos decir que es un suicidio de una persona como un tanto obsesiva. O sea, les pongo un ejemplo. Estamos hablando de una persona que está en un medio que no le exige mucho, que no tiene muchas reglas, y como aspira a ser una mejor persona, no se identifica con la sociedad, entonces se desespera y se muere. O sea, este tipo de suicidio es de aquellas personas que no se identifican con el medio en el que viven. Por ponerles un ejemplo, ¿qué tal si un muchacho nació y creció en el contexto de las pandillas? Y su papá es pandillero, y su papá le exige, bueno, te toca entonces ingresar dentro de la pandilla y seguir pues con, llamémosle, el negocio familiar. Viene este muchacho porque pues definitivamente es un individuo diferente a su papá y dice, la verdad, yo no quiero asesinar personas, no quiero cometer delitos, prefiero morirme antes de convertirme en un delincuente. Entonces se desespera porque esa sociedad no tiene límites, no tiene normas y aspira a ser mejor de lo que la sociedad le impone, en este caso, y entonces cae en un suicidio por desesperación. Sinceramente les digo, creo que este tipo de suicidio no es tan común. Vale. El segundo ejemplo, el suicidio egoísta. Sería aquel tipo de suicidio motivado por un aislamiento demasiado grande del individuo con respecto a la sociedad. ¿Qué tal si por el contrario la sociedad es más bien un techo o un ideal que una persona no puede alcanzar tan fácil y nunca lo va a alcanzar? Entonces este sujeto se aísla de esta sociedad y de tanta soledad pues decide cometer un suicidio. Esto es el suicidio egoísta. El tercero es el suicidio altruista. En los dos ejemplos anteriores vemos gente que se termina desligando de su sociedad. Una por una sociedad muy caótica, entonces se desliga porque no le representa ese caos, quiere ser mejor y se mata, ese es el suicidio anómico. Y en el segundo teníamos un caso donde más bien la sociedad es la que exige mucho y la persona se aísla y por no cumplir con el estándar de la sociedad, pues comete el suicidio. Un ejemplo del anterior, antes que lo pierda, pudiera ser cuando personas de la comunidad LGBT cometen suicidio. Llegan a sentir tanto la carga del aislamiento que entonces mejor
pues toman la idea de quitarse la vida. Vaya, suicidio altruista. Entonces les decía, el suicidio altruista corresponde al otro extremo. Si el hombre se mata cuando está desligado de la sociedad, también lo hace cuando está demasiado fuertemente ligado a ella. ¿Qué pasa si yo por el contrario tengo una sociedad cuyos valores, cuyo sentimiento nacionalista me representa tanto que por cumplir esos valores y digamos, lo unido que me siento a ella, yo me decido morir con tal de seguir perpetuando esos valores? El ejemplo de esto serían los soldados y los ancianos. Por ejemplo, toda persona que se aliste a la guerra, si lo hace voluntariamente, sabe que indudablemente hay una gran posibilidad de que se muera. Y si se mueren, los aceptan como héroes. Eso es un suicidio altruista. Ya demasiado ligado a la sociedad. En el pasado, bueno, que para mí no están del pasado, en algunas sociedades antiguas, los ancianos se suicidaban para no ser una carga para sus familias. Y era algo que era aceptado normalmente, un tipo de suicidio altruista. Déjenme decirles que a veces, por la forma en que nosotros tratamos a nuestros ancianitos, también en el presente hay ancianitos que deciden suicidios altruistas. Dicen, mis hijos gastan mucho en mí, nadie me quiere cuidar, soy una carga, lo mejor sería morir. Y tristemente cometen suicidio. Dentro del ejemplo de los soldados, si se acuerdan, durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos japoneses, los kamikaze, ¿qué es lo que hacían? Estrellaban sus aviones contra otros aviones o portaaviones tratando de detener la invasión estadounidense a Japón. Ese sería un ejemplo de suicidio altruista. ¿Por qué? Pues con tal de defender en aquel tiempo el imperio japonés y el ideal colonialista japonés, ellos preferían morirse. Nos dice aquí su compañero Daniel. En el caso de un doctor que va a Médicos Sin Frontera en una zona de guerra y muere, ¿podría considerarse una clase de suicidio altruista? Sí, sí podría considerarse una clase de suicidio altruista. Sobre todo, si activamente esta persona decide morir por ayudar o salvar a otro. Claro que sí. De hecho, pregúntense qué tan sanas son esas personas que andan por ahí en este tipo de cosas. ¿Vea? Tienen que hacerse un examen de conciencia y pensar si realmente están incluso cometiendo ideas para suicidios. O sea, no nos mintamos. No es normal ir a querer ejercer a una zona de guerra. Vaya, sigamos. Vaya, estábamos con el ejemplo, vean, acuérdense de los kamikazes. Vaya. Hay un cuarto tipo de suicidio que rara vez se menciona, que es el suicidio fatalista. Las reglas a las que están sometidos los individuos son demasiado férreas para que conciban la posibilidad de abandonar la situación en la que se hallan. Sociedades esclavistas o fanáticas religiosas. Este es el ejemplo, está tal cual. ¿Vea? Los esclavos a veces se suicidaban porque no les quedaba otra, ¿no? De abandonar la situación. Quiero ver aquí, decía su compañero. Un suicidio anómico sería, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos con los niños que llegan a balacear una escuela y luego se suicidan. O sea, estaríamos hablando de los sobrevivientes. Yo creo que más bien sería un suicidio egoísta. ¿Por qué? Esta situación de la balacera no es que no existan normas, es que alguien se ha saltado la norma que ya existe. Pero, ¿qué sucede? Con esta violación a las normas, una persona, a pesar de ser sobreviviente y a pesar de que se espera que, digamos, sea un proceso vital que lo ayude a seguir adelante, más bien lo aísle, porque no se siente identificado con una sociedad que tiene normas que le han fallado. Y entonces se suicida. Yo diría que es más egoísta que anómico. Pero por ahí anda. Dice, no sé si el ejemplo se refería a la persona que hizo el tiroteo, que al final se suicida, no a los sobrevivientes. No, igual en el ejemplo, si fuera ¿cómo se llama?
el que hace el tiroteo y luego se suicida, para mí ese más claramente es un suicidio egoísta. Porque si hay normas en esa sociedad, pero no se identifica, porque por el contrario siente que son normas por encima de él. Entonces no aspira a ser mejor persona, aspira por el contrario a romper con la norma. Entonces comete el tiroteo y luego se suicida por egoísmo. Vamos. Fases del paciente suicida, también ya se los he mencionado antes. Primero partimos de la idea suicida, otra vez hablamos de la historia natural de la enfermedad. Luego caminar hacia la ambivalencia, o sea, aquí hay un periodo en que el paciente quiere morir, ¿verdad? Decide, pero no lo ha decidido, está pensándolo, está midiendo riesgos, posibilidades, pero se acaba la ambivalencia y llegamos a la decisión. De la decisión pasamos a la planificación y por último a la culminación, que pudiera llegar o no a un suicidio consumado y quedarse tal vez fortuitamente en un intento o en un suicidio frustrado. Categorías de riesgo para suicidio. Miren, literalmente podemos ver ciertas características así en una misma persona que les dicen esta persona es altamente de riesgo para cometer un suicidio. En cuanto a la edad, mayor de 45 años. Contrario a lo que la gente piensa, los suicidios se cometen más entre personas de la tercera edad. De 4 personas de la tercera edad que intentan cometer un suicidio, una lo logra consumar. De 25 personas por debajo de los 30 años que intentan cometer un suicidio, solo una lo logra. Entonces, ¿quiénes se suicidan más? ¿Los adultos mayores o los ancianos? Definitivamente los ancianos. Son más efectivos. Luego el sexo. Alto riesgo si estamos hablando de un varón, bajo riesgo si estamos hablando de una mujer. Otra vez, las mujeres cometen más gestos e intentos de suicidio. Sin embargo, el varón llega otra vez a cometer más suicidios consumados. ¿Por qué? Porque el tipo de intento suicida de un hombre puede ser, por ejemplo, dispararse en la cabeza y quitarse la vida. Eso es contundente. O ahorcarse. En cambio, la mujer va a tratar con las pastillas, va a tratar con algún tóxico y tal vez hay espacio de salvarle la vida. En cuanto al estado civil, también influye que una persona esté divorciada o viuda, o sea, esté sola, nos habla de la red de apoyo, a que una persona esté casada. Alto riesgo si está desempleado, bajo riesgo si está empleado. Tiene que ir a trabajar el lunes, eso lo va a hacer pensar en quitarse la vida, aunque quiera hacerlo. Una relación familiar conflictiva a una relación familiar estable. Otra vez hablamos de grupo de apoyo. Aquí viene lo que han estado preguntando hace tiempo. La salud física. Alto riesgo si la persona tiene una enfermedad crónica, como cáncer, como insuficiencia renal. Hipocondría, aquí cabe también el dolor crónico. El abuso de sustancias. Bajo riesgo si es una persona sana o con sentimiento de bienestar. A nivel mental, alto riesgo si tiene una depresión de moderada grave, si tiene psicosis, trastornos de la personalidad y desesperanza, y de bajo riesgo si tiene depresión de moderada a leve, o sea, hacia abajo, neurosis, o aún así tiene factores optimistas. Entonces, miren qué tremendo, qué tremendo. Pónganle atención a aquellos pacientes que ustedes lo ven lo demográfico con esta columna así en vertical. Imagínense ustedes, quiero ver uno de los suicidios más tremendos que yo he visto, calma siniestra. Un odontólogo de 60 y tantos años, divorciado, sí tenía su clínica, se llevaba bien con su familia, pero tenía una enfermedad de Parkinson. Ya no podía operar, ya no podía ejercer. Se le dio de alta. Ese día por la tarde cometió suicidio. Cumplía con ser un paciente de alto riesgo. No tenían por qué bateárselo de la emergencia. ¿Qué pasó? No nos recordamos de cómo funciona realmente el suicidio.
Ya, sin decir en qué hospital pasó eso. Un caso por ahí. Vale. Otra vez factores de riesgo. Hay factores sociales como la tensión social, cambio de posición socioeconómica, o sea, gente que pasa de ser rica a ser pobre, problemas con la red de apoyo, pérdidas personales, vea, personas queridas, perder el empleo, catástrofes naturales. A nivel familiar, otra vez, funcionamiento familiar problemático, alta carga suicida familiar, abandonos, abuso sexual dentro de la familia. A nivel biológico, trastornos metabólicos, genéticos, la edad avanzada, enfermedades y dolor crónico, como accidentes vasculares, VIH, cáncer, entre otras. Dolor crónico, otra vez. A nivel psicológico, pérdidas familiares, frustraciones, ansiedad, depresión, baja autoestima, alteraciones del sueño. Factores de riesgo. En los niños, también los niños cometen suicidio. De hecho, creo que en Centroamérica no tanto, pero en Sudamérica se ve más en las noticias. Niños que cometen suicidio. A nivel social, la mayoría de suicidios en niños están determinados por la discriminación, el bullying. Muchas veces, y de hecho si ustedes ven en las noticias, generalmente eran niños víctimas de bullying. A veces por orientación sexual, a veces por la etnia. Por eso a veces sucede mucho en Sudamérica, por cuestiones de discriminación de raza, hay muchos suicidios en los niños. A nivel familiar, también maltrato, negligencia y sobreprotección. Yo recuerdo que este año salió una noticia de un niño, si mal no recuerdo, en Ecuador, que le dejó a su mamá, no recuerdo si fue una grabación de audio y video, donde le dice, yo sé que llorando, que si no lo quería tener, pues no lo hubiera tenido, pero que no lo maltratara, pero que ya no aguantaba tanto maltrato y decide quitarse la vida. Entonces también el maltrato de los niños los puede llevar al suicidio. En el adulto mayor, también otro grupo de riesgo, como ya lo vimos, adultos mayores, grupo de alto riesgo. Las personas que se enfrentan con prejuicios contra la vejez, con la soledad, con aislamiento, que están en jubilación, o sea, adultos que están en asilo, vea, cuidado, que han tenido pérdida del rol social, otra vez, personas que están en asilos, miren por eso, a sus abuelitos, abuelitas, miren, aunque ya no cocinen bien, aunque se le quemen los huevitos, aunque se les queme la comida, déjenlos que hagan un poquito en la casa, que no pierdan ese rol social. Déjenlos que laven ahí su camisa, aunque no la laven bien, déjenlo. Necesitan tener un rol social. Por eso en otros países, si ustedes ven, hay programas donde adultos mayores son guías de museos, leen cuentos, porque necesitan un rol social. A nivel familiar, ¿verdad? Son viudos, sobre todo si están en el primer año del duelo, cuando se consideran una carga para la familia. Hablábamos otra vez del suicidio altruista. Poseer antecedentes familiares de suicidio, otra vez, ser víctima de maltrato en todas sus formas. Desgraciadamente, otra vez, generalmente son víctimas de maltrato los que están en asilo, pero no exclusivamente, a veces la familia los maltrata. Que han perdido la autonomía y pierden la privacidad. Factores protectores del suicidio, también los hay. Aquí es donde vamos a hacer prevención del suicidio. Un autoconcepto y una autoestima positivos, el manejo saludable del estrés, la promoción de los valores. Aquí cabe hablar acerca de la religiosidad, tener una confesión religiosa y los valores, por supuesto que es un factor protector del suicidio. El manejo adecuado del tiempo libre, desarrollar métodos eficaces de afrontamiento de los problemas, ¿vea? Que no sea solo que no se sientan sin salida, ¿vea? Que afronten el sentido del humor, tener redes de apoyo. Nosotros podemos ser redes de apoyo de cualquier persona. Como les digo, hablar es importante. Y en personas jóvenes, hablar de proyecto y sentido de la vida, de estilos de vida saludables, etc. ¿Qué se necesita para la prevención? Primero, detectar tempranamente. Por supuesto que es más fácil tratar a un paciente que tiene una idea suicida a quien ha tenido un suicidio frustrado.
Mejorar la salud mental, esto hablamos de promoción y prevención de la salud mental. Integrar a los individuos en riesgo a grupos sociales, otra vez hablamos del apoyo social. Y miren esta que va para todos nosotros. Mejorar la capacitación de los médicos para la detección temprana de los factores de riesgo. O sea, ustedes ya están avisados. Ya no quiero yo que vean a cualquier persona que amenaza con quitarse la vida como manipulador, como chantajista. Préstenle atención, hombre. Ninguna persona, o sea, hasta las personas que fingen una enfermedad, la fingen porque sufren por algo. Hasta ellos hay que prestarles atención. Hay gente que finge enfermedades psiquiátricas, pues porque la fingen, eso es un diagnóstico ya, el trastorno facticio se llama. Y también ellos necesitan psicoterapia y aclarar por qué están fingiendo una enfermedad, porque probablemente tengan otra. Bien, en la segunda parte vamos a hablar un poquito de la impulsividad, si se acuerdan. En algunas partes hablábamos que es un mito pensar que los suicidios se cometen solo bajo los impulsos. Para este caso vamos a citar un versículo de la Biblia que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 5, que dice: él tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Esta es la historia de Judas, quien después de vender a Jesús por unas monedas, y que probablemente se podría decir que él pensaba que quizás Jesús se iba a liberar o que no lo iban a agarrar y se iba a quedar con el dinero, cuando se da cuenta del impacto que tiene su traición, entonces decide retirarse y ahorcarse. No es impulsividad, de hecho menciona que la Biblia menciona en otro libro que escoge un terreno en algún lugar, el lazo y se cuelga. O sea, eso no es impulsividad, de hecho lo llegó a planificar. ¿Verdad? Aparte que la Biblia no dice cuánto tiempo transcurrió, solo se retiró, se fue y se ahorcó. Pudo haber sido incluso una semana después, no dice exactamente el tiempo. Hablando de impulsividad, el libro de Judith, dicho sea de paso, uno de los libros que se consideran apócrifos. O sea, la Biblia católica tiene libros que la comunidad evangélica no acepta. Y dice: y con todas sus fuerzas descargó 2 golpes sobre el cuello y le cortó la cabeza. Desconozco realmente esa historia a profundidad, pero estamos hablando de la impulsividad, ¿verdad? De cometer un acto de daño a una tercera persona. Entonces hablemos de la impulsividad como la alteración de la voluntad. Primero, pues pensemos en que la voluntad es un concepto tanto psicológico, metafísico como ético. A nivel psicológico, podemos decir que la voluntad, no estamos hablando de impulsividad, sino de la voluntad, es un conjunto de fenómenos psíquicos o la facultad cuyo carácter principal se halla en la tendencia, o sea, en las ganas de hacer algo. A nivel metafísico, es una entidad con absoluta subsistencia, el sustrato de todos los fenómenos. O sea, para la metafísica todo parte de la voluntad. De hecho, para la metafísica, aquí está la ley de, ¿cómo le llaman esto? Se me ha olvidado. Pero cuando una persona declara que va a hacer algo, con eso para los metafísicos ya está creando, y por eso desde tener voluntad nosotros creamos. Desde el punto de vista ético, hablamos de voluntad cuando hay una actitud o disposición moral para querer algo. Entonces, menciona Berríos que la psiquiatría clásica consideró que la voluntad se puede informar. O sea, cuando la voluntad, o sea, el deseo de hacer algo, desde cualquier punto, está enfermo, esto es lo que nosotros llamamos como impulsividad. O sea, una voluntad poco reflexiva. Entonces, ¿qué son los impulsos? Los impulsos son sucesos o estímulos que activan la conducta, representando tanto las necesidades biológicas como los deseos de aprobación, afecto y poder. Déjenme hacerles una aclaración que cuando estamos hablando de impulsos de conservación biológica como hambre, sed, reposo, en la psiquiatría freudiana se mencionan como pulsiones, no como impulsos. Si estos impulsos inconscientes son excesivamente intensos o se frustran, podrían lugar a dar aparición de conductas patológicas. La mayoría de los impulsos son autoprotectores, incluso cuando su finalidad protectora sea primaria. El conflicto entre el deseo protector y el obstáculo, ya sea real o imaginario, de
que impide su realización genera trastornos patológicos. Entonces decíamos que aquí el tema es la voluntad, ¿no? Si la voluntad se enferma, el deseo de hacer algo se enferma, le llamamos impulsividad, teniendo en cuenta que los impulsos siempre están destinados a satisfacer necesidades biológicas que incluyen también necesidades afectivas, pero que cuando algo obstaculiza, y ese algo puede ser real o imaginario, entonces ocurren trastornos patológicos. O sea, existen acciones impulsivas normales y acciones impulsivas patológicas. Por ejemplo, en las psicosis agudas tenemos un impulso de movimiento, resolución del instinto en el placer de actuar sin sentido, o sea, la desorganización de las acciones. Un impulso de actividad o resolución en determinadas ocupaciones. Entonces podemos hablar de que hay impulsividad funcional e impulsividad disfuncional. O sea, impulsos que aunque con premeditación nos llevan a aportar beneficios, impulsos que son disfuncionales aún sin premeditación. ¿A qué nos referimos con esto? Una impulsividad funcional puede ser si de pronto a ustedes van caminando por la calle y les alan la cartera, la impulsividad de salir corriendo o quitarle la cartera y correr es una cuestión no premeditada, pero que aporta un beneficio que es de conservación. Pero hay una impulsividad disfuncional, que esto es cuando nosotros, como les decía anteriormente, algo real o imaginario no nos permite alcanzar o satisfacer una necesidad. Entonces, esta persona actúa impulsivamente queriendo disminuir eso que real o imaginariamente lo está deteniendo, y entonces eso se traduce no solo en las autolesiones, sino en las heterolesiones, o sea, las lesiones a otras personas. Entonces, la impulsividad, bajo este punto de vista, puede ser un síntoma, puede ser agresión o puede ser un rasgo de personalidad. O sea, aquellas personas que tienen enferma la voluntad y que tienen mucha impulsividad, ya les decía otra vez, por alguna situación real o imaginaria que les impide satisfacer sus necesidades, pueden manifestar la impulsividad como síntoma, o sea, como una tendencia a provocar actos perjudiciales sin premeditación o planificación previa, dando lugar al deterioro del funcionamiento social. Pueden generar impulsividad como agresión o como un rasgo de personalidad donde todas las conductas y manifestaciones de la vida cotidiana van a ser de carácter impulsivo. Pero miren qué interesante el deterioro social. La gente que es muy impulsiva se deteriora socialmente, y de aquí vienen los trastornos de la personalidad. Ahora, ¿por qué les hacía hincapié en esto de real o imaginario? Piensen en una chica que es limítrofe, o chico que es limítrofe. Creo que, no sé si hicimos un sociodrama de eso, ¿se acuerdan de la labilidad emocional? ¿Se acuerdan que una de sus compañeras dramatizaba, ¿verdad? Que el hecho de que su amiga le hablara a otra amiga, para ella era un abandono, obviamente un abandono imaginario. Y entonces esa agresividad, ¿hacia quién la va a dirigir? Hacia su amiga, o hacia las nuevas amigas de su amiga, o contra sí misma, cortándose y lacerándose. Eso es la impulsividad, esa es la forma en que se enferma la voluntad y se puede volver un rasgo de personalidad, justamente el trastorno limítrofe de la personalidad. O puede ser un síntoma que se nos esté cruzando con otra enfermedad mental. Un depresivo puede ser impulsivo, un psicótico puede ser impulsivo. Y esa impulsividad, por supuesto, puede llegar a la agresión, ¿verdad? Agresión hacia uno o agresión hacia otras personas. Bien, esta es la última diapositiva de la clase. Creo que terminamos en buen tiempo, ¿verdad? 6:30 casi. A ver, chicos, preguntas, dudas, comentarios, quejas, antes de que nos despidamos. Preguntan aquí, en caso de eutanasia, ¿dentro de qué categoría entraría ese suicidio, entre comillas, y por qué? Vale. Habríamos que analizar cada caso. Le pongo un ejemplo. Una eutanasia podría ser un suicidio altruista. Yo tengo un cáncer, mis papás están gastando demasiado en el cáncer,
y yo decido morir porque me parece que es lo normal y natural que va a pasar, pero morir sin tanta complicación, eso pudiera ser un suicidio altruista. Si, por ejemplo, siempre en el mismo ejemplo del cáncer, ¿qué tal si por el contrario yo me siento víctima de tanto tratamiento y no me representa lo que los doctores hacen y solicito la eutanasia? Eso pudiera ser un suicidio egoísta. La cuestión aquí es, tendríamos que analizar cada caso específicamente para hablar de suicidio. Ahora, sin embargo, les hago la aclaración. La eutanasia, por una situación que es bastante ética, digámoslo así, normalmente no la consideramos suicidio o homicidio, al menos en los países en los que se puede practicar eutanasia. Porque desde un punto de vista legal, en nuestro país, podemos hablar de suicidio o homicidio, o de cuestiones penales. O sea, también va a estar determinado por la moral de cada sociedad, el considerarlo o no suicidio. O sea, en nuestra moral, o sea, en nuestras leyes, la ley es la moral, una eutanasia no es posible, porque una eutanasia significaría un homicidio. Entonces, esto también tiene aspectos legales y políticos. Entonces, la respuesta sobre eso va más allá de la clínica, sino que pues también va a cuestiones políticas y éticas que requieren toda una argumentación. Alexandra levantó la mano, pero antes dice su compañero, quiero ver acá. Veo que cuándo van a estar las notas del parcial. Fíjense que no sé porque yo no les he calificado los parciales. O sea, no me toca a mí, no me corresponde. Yo hice el examen, pero no, esta vez no participé en calificarlos. No me asignaron calificarlos. Alexandra levantó la mano. Sí, buenas noches, doctor. Fíjese que es por otra cosa no relacionada a la clase. Ayer me tocaba laboratorio con usted, pero estaba enferma y ahora le mandé la justificación, pero no sé si cómo podría reponer ese laboratorio. Vaya, mire, no se preocupe. Primero no es conmigo que la tiene que tramitar, es con doctora Jessamine Meléndez o con doctora Castro, porque ellas son la parte administrativa de la materia. Segundo, el laboratorio del grupo 5, que es el de mañana, lo vamos a tener que reprogramar. De hecho, ya se publicó que se va a reprogramar para el próximo viernes 21. Entonces, tiene tiempo para hacer la solicitud y asistir al laboratorio del viernes 21. Hoy. Muchas gracias, doctor. Ok. Ok, ¿alguna otra pregunta? Menciona que un compañero, pero en el caso de un niño que emigró y es bien introspectivo, agregando que vive solo con su madre y abuelo, será propenso al suicidio infantil, agregando, tuvo un cambio radical de actitudes. Pues obviamente estamos hablando de un caso individual. Ese cambio de actitudes lo que nos podría hablar es de dos cosas. De una depresión infantil, y eso no necesariamente llegar al suicidio infantil, pero sí una depresión infantil. Las depresiones en la infancia son diferentes. Generalmente se ve por el cambio de actitudes. Y desgraciadamente este cambio de actitudes generalmente está relacionado con cuestiones como bullying y abuso. Abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico. Realmente pues ahí habría que indagar porque pues el cambio de actitud en un niño es algo que sí nos debe preocupar. No necesariamente al suicidio, pero sí para otra situación de importancia psicopatológica. A ver, ¿alguna otra pregunta? Preguntas, comentarios. Vamos a ir deteniendo la grabación.